El próximo jueves se lanza en Chile la última novela del escritor estadounidense Dan Brown, el mismo del Código Da Vinci, de Ángeles y Demonios, y esta vez el científico Robert Langdon, que es el personaje principal de sus historias, el protagonista, estará a cargo de descifrar un mito contenido en la Divina Comedia de Dante. Queremos conversar más sobre esta publicación titulada Inferno, y para eso nos acompaña el dueño de las librerías Que Leo, Juan Carlos Fau. Juan Carlos, gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Qué tal, Mirna? ¿Cómo estás? Juan Carlos, sabemos que el libro, el principal de Dan Brown, el Código Da Vinci, ha tenido un éxito impresionante, 81 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Cuéntanos un poco acerca de esta última entrega. Bueno, lo que hace Dan Brown en la mayoría de sus libros es tomar una obra de arte o un periodo de la historia y a partir de eso tomar esa imagen, esa narrativa como el desenlace o las pistas que tiene para desenredar esta conspiración mundial. En este caso lo que hace es tomar la Divina Comedia, en específico el Infierno de Dante, para recibir las pistas de esta conspiración, que le quedan 4 horas para salvar al mundo probablemente. No tenemos muchas pistas de lo que va en definitiva el libro, pero sí la piedra angular es el Infierno de Dante Alighieri. Ahora, explícanos lo siguiente. Yo solo he leído el Código Da Vinci, así que no sé qué pasa en las siguientes entregas. ¿Esto es parte de una saga? Es decir, Ángeles y Demonios, ¿está o no relacionado con el Código Da Vinci? Tienen puntos, siempre son protagonizados por el mismo investigador experto en símbolos. Pero agarra distintas conspiraciones. En el último, El símbolo perdido, toma el tema político y el tema de Estados Unidos como la caída del imperio como el tema principal. Y en este caso, o en los casos y también en los casos anteriores, habla de grupos religiosos que tienen cierta resonancia a nivel mundial. Y que es lo interesante de Dan Brown, que uno podría tener conciencia de que lo que él está diciendo podría tener mucho sentido real. O sea, lo que hace con el Código Da Vinci y tomar al Opus Dei como un grupo de poder que además teje sus redes para ocultar la verdad del resto de la humanidad, es algo que cualquier humano podría dudar. Y es lo que hace que sus libros no sean para nada, que no pasen de largo, que sean en alguna medida bastante dificultosos y no sean novelas inofensivas. En general, la gran preocupación de la gente que lee a Dan Brown es a qué grupo de poder en esta ocasión va a perjudicar. En ese sentido, ¿dirías tú que se aparta un poco de los clásicos bestselleristas? Yo creo que sí. Tiene cierta distancia con Tom Clancy, tiene cierta distancia con el resto de la narrativa dentro de la cual uno podría encajonarlo. Él no tiene un afán de... Uno podría presumir que el afán de venta es posterior a él, es decir, él escribe sus libros de acuerdo a la información que él logra recopilar, de acuerdo a la tesis que quiere probar y en definitiva termina convirtiéndolo en una buena novela estructurada con un personaje principal como si fuese un show de denuncia. De hecho lo es así. Ahora, espérate, solamente un tema. En el caso del Código Da Vinci, uno puede desprender, digamos, de la lectura, es que está construida como un guión cinematográfico, ¿verdad? En que te va dejando en suspenso, en que te va dosificando la entrega, ¿no es cierto? Tiene una línea dramática perfecta. Totalmente, es perfecta. Tan perfecta es que te lees el libro así, de una, porque en realidad está construido de tal forma que captura, atrapa al lector. Pero ojo, eso no es muy distinto a lo que pasa con otras obras de bestseller. Entonces, la particularidad de Dan Brown, dirías tú, ¿cuál es? Yo creo que la particularidad es que no es inofensivo. Y que es lo que la mayoría de los otros libros, y que es la mayoría de la queja en general de la literatura que uno puede encontrar en la librería, no tiene ese carácter. Es decir, lo que hace Dan Brown cuando publica el Código Da Vinci, tiene la mitad del Vaticano diciéndole a la gente que no lo lea que es un libro ofensivo para la religión, es una impensada estrategia de marketing que resulta perfecta. Lo que puede ocurrir con Inferno puede ser tremendamente brutal de acuerdo a los personajes que lo protagonicen o quienes van a ser en definitiva los malos de esta historia, que uno podría presumir que ya están relativamente claros, que vuelven a ser lo mismo de siempre en la historia de Dan Brown, que es el Vaticano y 4 o 5 grupos económicos que tejen redes en sus transnacionales, y que hay un victimario que es denunciado y que todas las huellas las va dejando a través del infierno de el Dante Alighieri. O sea, esto de que cualquier semejanza con la realidad es solo suposición de la persona que lee, digamos. Claro, lo que va a ocurrir probablemente es que además de venderse Inferno de Dan Brown, lo que se vaya a vender también mucho sea la Divina Comedia, porque es un libro que uno puede leer en el transcurso de tu vida 6 o 7 veces y encontrar interpretaciones diferentes. De hecho, cuando Borges hace el prólogo de esta edición, dice que pobre la gente que
carismática, que inocentemente se acerca a este libro porque no es una historia lineal. De hecho, coincide con un montón de otras cosas. El Infierno de Gabriel, que otro de los libros más vendidos en Chile, también está basado en Inferno de Dan Brown. Y la última temporada de Mad Men, la gran serie norteamericana mega premiada, comienza con una cita al infierno del Dante Alighieri, como este personaje que vive atrapado por dos vidas en una misma persona, con dos identidades diferentes, como uno de los peores infiernos. Entonces es un libro absolutamente enigmático, que uno lo puede leer millones de veces, y la interpretación que hace Dan Brown, a través de una conspiración política y económica principalmente, es lo que todo el mundo está esperando, para que nos dé una pista de quiénes son los que gobiernan el mundo. Ahora, ¿estamos pensando entonces que tiene para rato Dan Brown? Porque si hablamos de conspiraciones, digamos, si hablamos de poderes fácticos que están ahí escondidos en alguna parte, tenemos mucho que contar respecto a lo que pasa en este mundo. Pero la pregunta es, y va vinculada a lo religioso, porque siempre está el componente religioso, los grupos de poder que están en la Iglesia Católica. Ese es el foco principal, ¿no es así? En la mayoría de los libros sí. Es como la asociación del poder económico con el poder religioso para dominar a las masas. Es lo que lo hace que sea un libro absolutamente... Si le sacáramos un poco la acción, si le sacáramos la línea dramática, podría ser un reportaje de Zipper. Completamente, dices tú. Lo que sería tremendo, pero lo que hace él para poder vender 80 y tantos millones de libros es añadirle un protagonista. No sabemos cuándo se agota la fórmula. Es probable que lo que pasó a Paulo Coelho con los primeros 4 libros que publicó y fueron mega bestsellers, en el quinto no volvió a vender ninguno porque la gente entendió cómo era su canción, entendió cuándo venía el coro y se aburrieron. ¿Y no pasaría lo mismo con Dan Brown? Es posible. Si la mayoría de los escritores no logran cambiar en algún minuto o sorprender con la nueva historia, esta línea dramática se agota rápidamente y desaparece. Pero la estructura narrativa es la misma del Código Da Vinci respecto de los que siguieron, como Ángeles y Demonios, etcétera. Sí, es absolutamente la misma. O sea, eso uno dice, eso es lo que luego convierte en un bestseller. Es como de acuerdo, pero dos estrofas, coro, dos estrofas, coro. ¿Y eso no te mata un poco esa cosa que es como la sorpresa? Este libro, porque ¿sabes lo que pasa? Que lamentablemente ocurre con los bestsellers, uno siempre sabe cómo va a terminar. Si lo entretenido es cómo te van contando la historia, pero al final está claro. Es súper interesante lo que dice Mirna, porque en definitiva para vender 83 millones la gente lo que necesita es una estructura definida, saber exactamente lo que va a encontrar. Sí, ¿qué es lo que pasa con una película gringa donde todos sabemos que va a terminar con los mismos típicos aplausos diciendo come on Johnny? Y esa misma fórmula se ha ido repitiendo durante 40 años y sigue llenando salas. Pero también en algún minuto aparece un disidente que hace una nueva fórmula y estructura una policial de una manera distinta, que hace que todos estemos sometidos como los 7 pecados capitales, donde no tenemos claridad cómo va a terminar, y se basa exactamente, una vez más, en la misma Divina Comedia de Dante Alighieri. Juan Carlos, y tú que te manejas en este mundo, el mundo de la literatura, de los libros, en fin, en un país donde se lee tan poco, en un país donde tenemos tantos problemas para la comprensión lectora, que muchas de los jóvenes que salen de los colegios públicos o subvencionados, y hablemos también incluso de algunos privados particulares pagados, ni siquiera entienden lo que están leyendo. ¿Tú dirías que es bueno esta posibilidad que se abre con los bestsellers? Es decir, ¿es bueno que la gente lea, no importa qué? Yo creo que es muy difícil que alguien que dejó de leer o que está recién iniciándose en el mundo de la literatura se encuentre con la Divina Comedia como la recomendación perfecta porque es un gran libro y entre en él porque todos le aconsejan que es un buen libro. No va a entender, o sea, si ya entiende poco, podría entender menos. ¿Lo recomiendan en los colegios, la Divina Comedia? En algunos colegios. Pues yo he escuchado que no, básicamente. De hecho, bueno, tiene ciertas particularidades porque como es un libro que es la piedra angular de la literatura italiana, solo los colegios que tienen este ascendente son los que lo recomiendan. Ahora, claro, nosotros recomendamos La Araucana, que es un libro mucho más simple, un poema épico mucho más lineal, que todos sabemos que es como una venta de un reino es como conseguir fondo a través de España, indicándole que esto es un pequeño paraíso y que, en definitiva, es lo que necesitan es más plata de los españoles. Pero volviendo a la pregunta original, ¿tú dirías que es bueno lo que genera el efecto bestseller? Es decir, en un país que se lee poco, tú dices que a ti, te estoy preguntando como dueño de esta librería que leo, ¿te parece que igual te entusiasma la idea de que se vendan muchos libros, que la gente lea las 50 sombras de Grey, por ejemplo, que algunos dicen el horror y otros dicen es lo máximo que me ha tocado en la vida, por ejemplo? A mí me parece perfecto.
Perfecto. O sea, la gente tiene que entrar por los bestsellers, la gente tiene que entrar al cine por una mega película, su primera o segunda vez van a seguir siendo estas. De ahí en adelante uno puede ir sofisticando su paladar, pero en definitiva los bestsellers son una puerta de entrada a la gran literatura. Y si no fuera así, si nos quedamos solo en esta literatura, ¿es bueno igual? El problema sería que nos quedaríamos sin puertas de entrada, sin accesos. Es como decir, no, lo que a ti te recomiendo es que leas Ulises de Joyce, que es inapelablemente una gran novela, difícil de entender, pero que es inapelable desde el punto de vista de la crítica. La gente se aburriría, sentiría que no hay nada cercano en ello. Correcto, y aborta, digamos, la idea de claro, leer. Y hasta ahí llegamos. En cambio, con el bestseller la gente probablemente siga. O sea, todos los que leyeron 50 sombras de Grey insisten con una búsqueda. Incluso son personas que no habían leído hace mucho rato y encontraron en este libro cierta diversión que no se la entregó ni el cine, ni la teleserie, ni ningún otro medio de comunicación, solo ese libro. Y probablemente accedan a otros libros y vayan sofisticando y terminen en el Marqués de Sade, que es buena literatura en general. Pero si no tenemos estos pilares gigantes que están mega promocionados, es muy difícil que la gente tenga una puerta de entrada a la literatura. Juan Carlos, ¿cuándo llega el último libro de Dan Brown a Chile? Esperamos que sea de aquí a este fin de semana, de lo contrario sería ya después de este feriado. Yo creo que ya va a estar en toda la librería en Santiago. Y me imagino que anticipas que va a ser un éxito de ventas. Yo creo que a diferencia del resto de los bestsellers o de los autores de bestsellers que escriben un libro al año, Dan Brown en esta ocasión se demoró aproximadamente 6 entre uno y otro, entre 4 y 6 años entre un libro y otro, lo que hace prever que se trata de una gran novela que preparó durante mucho rato y que tiene una investigación enorme que va a dar mucho que hablar y que va a ser comentario obligatorio, no solamente de la gente que lee, sino de la gente que enterarse de información que no es accesible. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por traernos este tema. Suerte.